Me da mucho gusto estar aquí conectado contigo y bueno, pues lo prometido es deuda. Vamos a hablar el día de hoy 100% de biodescodificación, un tema como te dije cortito pero súper poderoso, sobre todo para que lo apliques en tu vida, ¿ok? Tres claves, tres puntos básicos te voy a dar hoy de la biodescodificación para que mantengas un sistema inmune alto y mantengas un nivel de miedo bajo, ¿ok? Todo lo que vamos a platicar el día de hoy, te repito, es el tema de bioneuroemoción, biodescodificación, así es que te pido tengas mente abierta. También si algo de lo que estoy diciendo no te funciona, como siempre te digo, deséchalo y lo que sea que te funcione, incorpóralo a tu vida, ¿ok? Y llévalo a la práctica. Primero que nada quiero decirte que de hecho lo que vamos a hablar es muy sencillo. Incluso es tan sencillo que a lo mejor me vas a decir, ay Eric, ¿en serio? O sea, ¿en verdad haciendo esto nos va a funcionar? Pues sí, los tres puntos que te traigo hoy, además de esto, funcionan para todo, para la salud en tu vida, ¿ok? Te cuento la dinámica un poquito antes de iniciar la transmisión y esperando que se conecte más gente. Comparte por favor este video, comparte esta transmisión para llegar esta información a más personas. Va a ser muy sencilla la dinámica. Voy a desarrollar el tema en unos minutitos, te repito, es un tema corto. Y durante el tema, las preguntas que tengas, házmelas llegar, por favor, aquí en los comentarios. Comenta, hazme llegar todas tus preguntas. No me voy a detener a leer pregunta por pregunta durante la transmisión. Al finalizar la transmisión y al cortarla, voy a comenzar a recapitular o a ver sus preguntas, a leerlas y a partir del día de mañana, ¿sí? A partir del día de mañana, viernes, voy a estar contestando en los mismos comentarios que ustedes hicieron todas las preguntas, ¿ok? Y de las preguntas que se me hagan más interesantes, que sienta que haya algo que profundizar, voy a grabar el siguiente video que estará saliendo la próxima semana, ¿ok? Ya les avisaré yo. Y bueno, entremos en tema. Poniéndonos un poco en contexto, estamos viviendo, ya saben, una etapa de caos, incertidumbre, miedo, manipulación, todo lo que ya sabemos que estamos viviendo gracias a esta pandemia, ¿no? Por el COVID-19. Ok, pues lo más importante para mí que ha salido desde los videos pasados en todas las dudas de ustedes es cómo cuido mi salud. Ya hemos hablado mucho del miedo, bueno, muchas cosas que creo que ya son repetitivas, pero que también siento que vale la pena repetirlas todo el tiempo. Te cuento un poco, la biodescodificación se basa y se enfoca en trabajar las emociones que tenemos encriptadas en la mente de forma inconsciente. Y además también la biodescodificación ve algunos factores externos ambientales, ¿sí? Como puntos clave sobre puntos clave que van a afectar o favorecer nuestra salud. Esto, factores externos combinados con factores internos, miedos, creencias, improntas, cuentos, traumas, se combinan y entonces activan un switch, llamemos un relay, se llama en bioneuroemoción, en tu mente, que va a lograr que te enfermes. Entonces, se dice desde la biodescodificación que los seres humanos tenemos absolutamente todos los virus y todas las bacterias en el cuerpo. Esto no quiere decir que nos enfermemos. Quiere decir que si en algún momento nuestras condiciones ambientales, nuestras condiciones psicológicas y nuestras condiciones emocionales se juntan y crean la combinación perfecta, ese switch de esa enfermedad, de ese virus, esa bacteria, esa enfermedad, ese padecimiento, se va a activar y entonces nos vamos a enfermar. Este es el principio básico de la bioneuroemoción y es el principio básico que tratamos desde biodescodificación para entonces poder decodificar o poder ir bajando esos switches, ¿sí? Que hacen que nos enfermemos. Entonces, ya una vez explicado esto, entremos en materia con el primer punto para que tú puedas manejar un sistema inmune alto. Y fíjate qué sencillo y qué curioso está esto, porque hablando en cuestiones médicas, quienes se dediquen a medicina, doctores, psicólogos, odontólogos, todo el que tenga contacto con las ciencias de la salud, no me dejará mentir.
Una de las principales técnicas para esterilizar en laboratorios, para matar bacterias o para matar virus, son los rayos ultravioleta, así como lo escuchas. Se necesitan rayos UV para matar algunos virus y algunas bacterias. Es una metodología para esterilizar muy eficaz. Entonces, primer punto importantísimo para que tú puedas mantenerte sano es bien sencillo y está allá afuera, se está reflejando ahorita, mira, en este lado, es el sol. La luz del sol es importantísima. El sol es importantísimo para que tu sistema inmune esté fuerte físicamente. Necesitamos el sol para que nuestro organismo cree ciertos procesos metabólicos y pueda combinar y convertir algunas sustancias nutritivas en otras sustancias que van a servir para que tu cuerpo se defienda y bueno, para que vivas día a día, ¿ok? Una de ellas es la vitamina D. Tú puedes ingerir vitamina D en los alimentos, nutriólogos no me dejarán mentir, y esa vitamina D es la que va a hacer que el calcio que tú ingieres en tu dieta se fije a tus huesos. Pero para que la vitamina D fije el calcio a los huesos necesitas la luz del sol, porque en algún momento hay una transformación, no me voy a meter mucho en bioquímica, pero hay una transformación de la vitamina D que va a tomar esa molécula de calcio y la va a introducir al hueso. ¿Sí? Ojo con la osteoporosis. Es muy buena la vitamina D, no nada más el calcio. Entonces, para que este proceso se dé, se necesita la luz del sol. Este es un ejemplo nada más. Pero ahora hablemos energéticamente, bioneuroemoción. Fíjate qué interesante. El sol, energéticamente, representa una energía masculina. ¿Sí? El sol es la masculinidad por excelencia. En este caso, lo vemos como la representación que tenemos universal de la energía del papá, ¿ok? No nada más de tu papá, la energía de papá en general, la energía masculina que va a regir tu vida viene del sol. Si nosotros nos ponemos a hablar de la energía que papá y mamá van a tener en nuestra vida, si los tenemos bien cristalizados, o sea, si no tienes problemas con ellos, si no tienes traumas, rencores, resentimientos, todo esto, y si tu historial de vida fue lo suficientemente sano, entonces papá aportó estructura en tu vida, ¿sí? Y mamá está nutriendo esa estructura en la vida. Por eso se dice que la mamá aporta el éxito a la vida de una persona y papá aporta la estructura. ¿Qué quiere decir? Que el éxito que tú tienes, si no tienes estructura, no se queda, ¿ok? Este es el papel que juegan energía masculina y femenina. Ahora, ¿en qué sirve esto para mantener mi sistema inmune sano? Muy sencillo. La estructura de tu sistema inmune, la estructura de tu cuerpo energéticamente requiere estar conectada con la luz del sol. Entonces, requieres sol, salir. Es por eso que vivo tan peleado con esto de el encierro, ¿sí? Y no te confundas en este punto. Si te estoy diciendo que requieres la luz del sol, no te estoy diciendo que te salgas y si para ti es peligroso en tu mente exponerte, con las demás personas te expongas. Pero puedes estar en contacto con el sol. No sé, súbete a la azotea, salte al patio, sal a dar una pequeña caminata a la calle. Es muy importante que recibas la luz del sol, porque cuando recibimos la luz del sol, tu cerebro produce serotonina y produce dopamina, que en algunos puntos son conocidas como las hormonas de la felicidad. Eso te va a hacer sentir bien. ¿Te ha pasado que de repente en días nublados, por ejemplo, hoy ha estado nublado, te sientes como un poquito triste, un poquito achicopalado, como decimos aquí en México? Bueno, pues eso es porque no te está pegando el sol, entonces tu cerebro no está produciendo dopamina ni serotonina. Y al no producirlas te sientes un poco deprimido. Entonces, deja el encierro de lado, por favor, porque por eso te estás sintiendo triste y deprimido. Y sal al sol, que te pegue el sol, que te dé el sol un momento, salte 5, 10 minutos, ¿sí? El sol te va a aportar esa energía masculina que viene del universo para que tu cuerpo pueda crear defensas. Ponte a pensar, cuando eras niño o niña y te sentías amenazado
por algo o sentías miedo, ¿qué es lo primero que el subconsciente piensa? Correr con papá, porque papá te protege, papá te da protección hasta cierta edad de la vida, papá te da estructura, papá te da seguridad. Entonces tu papá, tu padre te envuelve. Y cuando papá me cuida, todo a mi alrededor está bien. Eso es el sol. Entonces, primer consejo, biodescodificación, primer clave para que tengas un sistema inmune alto es el sol. Hay que salir al sol. Si tú tienes encerrados a tus papás, a tus abuelitos, deja de cometer ese crimen. Cuídalos, ponles cubrebocas, ponles lo que sea que tú quieras, pero sácalos, que reciban el sol. ¿Por qué crees que a los niños chiquitos se les saca un tiempo al sol? ¿Por qué crees que a veces a nuestros viejitos en los asilos los sacan al sol? Porque es importantísimo, muy importante. Y esto nos va a llevar, ya que estamos hablando de salir, nos va a llevar al segundo punto que te quiero compartir, importantísimo también, que es el oxígeno. Fíjate qué casualidad, hablando ya del sol. También el ozono se utiliza para esterilizar. ¿Ok? Ahora hablemos. Estamos enfrentando una pandemia que nos está enfermando de los pulmones, de las vías respiratorias. ¿Ok? Según la biodescodificación, los pulmones representan mi alegría por vivir y a la vez los pulmones se afectan cuando hay miedo. ¿Ok? Te explico lo que llamamos lógica biológica. Los pulmones funcionan para que cuando tú introduces el aire de tu alrededor a tu cuerpo, se cree el intercambio de oxígeno. Ese oxígeno llega a la sangre lo bombea a tus órganos y tus órganos se pueden oxigenar. Pero este alrededor que tenemos, en donde estamos conviviendo siempre, es la vida en general. Aquí está la pandemia, aquí están los problemas que tenemos de familia, aquí está mi pareja tóxica, aquí están mis hijos tóxicos, aquí está mi vida, ¿sí? Este aire que no se ve, pero que se siente, representa tu vida. Entonces, ¿qué relación directa tienes tú con el goce de tu vida o con las insatisfacciones hacia tu vida? Van a estar representados por tus pulmones. Entonces, si a ti no te gusta lo que estás viviendo, si a ti no te gusta la situación, si ya estás encerrado, no estás recibiendo la luz del sol, estás deprimido, estás renegando, no te gusta la vida, no estás asimilando el oxígeno en tus pulmones. Entonces, te repito, segundo punto tiene que ver con el oxígeno. Una buena oxigenación, entonces, requieres sanar con tu vida, sanar con la percepción que tú tienes de tu alrededor. ¿Qué no te gusta? ¿Lo puedes transformar o no lo puedes transformar? ¿Depende de ti o no depende de ti? Si no depende de ti, deja de estar neceando. ¿Ok? Entonces tus pulmones van a representar la alegría de vivir. Aquí te respondo una pregunta de muchos otros videos, de mucha gente. Eric, ¿por qué si las personas están súper bien en su vida, tienen salud, tienen dinero, ni siquiera les importa el virus, no tienen miedo, se están enfermando? Porque la mayoría no disfrutamos nuestra vida, ¿sí? Entonces se van a afectar tus pulmones. Y ahorita hay por allá afuera un bichito que llega y se pega en los pulmones. Existen muchas personas asintomáticas, déjame decirte, el 90% son asintomáticas, para que desde aquí empieces a bajar los niveles de miedo. Pero las personas que lo pueden obtener y que además tienen este problema, que no están gozando ahorita su vida, que tienen insatisfacción ante la vida, ante absolutamente todo, se pueden llegar a enfermar, aunque estén aparentemente sanos. Ya te hablé de los lineamientos de la OMS sobre el concepto salud-enfermedad en el video anterior, ¿sí? Entonces, punto número 2, te repito, mantén tus pulmones sanos, mantén tu cuerpo oxigenado y mantén tus emociones de tu percepción de tu alrededor sanas. Haz las paces con lo que tienes a tu alrededor, y si a tu alrededor está tu familia, pues buen momento para comenzar a hacer las paces. Si a tu alrededor está tu negocio,
tu relación, lo que sea que te está molestando, eso no permite que el oxígeno se asimile al 100%. Y si no tienes una buena oxigenación, no te sirve de nada todo lo que el sol está introduciendo a tu cuerpo y todo lo que tu cuerpo está reproduciendo para que tengas un sistema inmune alto. El oxígeno es importantísimo. Por eso existen cámaras hiperbáricas y muchas terapias con ozono. Porque está comprobado que el oxígeno mata los virus y mata las bacterias. Fíjate el crimen que se está cometiendo con nosotros. Nos tienen encerrados, no salgas. Y además, no tienes la luz del sol todo el tiempo contigo. Te ponen una máscara, te ponen un cubrebocas que permite que respires más dióxido de carbono que oxígeno. ¿Qué es lo que le está pasando a tu cuerpo? Por eso la gente se está enfermando. Por eso esta pandemia no termina. Porque lo que nos están haciendo hacer va en contra de la lógica biológica de los seres humanos. Ese es el crimen que están cometiendo con nosotros. Yo no digo no te cuides. Yo digo sal, no pasa nada. Cuídate lo que tengas que cuidarte en el momento que tengas que cuidarte. Pero podemos disfrutar porque la Madre Tierra y el universo nos tiene allá afuera todo lo que necesitamos para sanarnos. Entonces recapitulemos 1 y 2. 1, luz del sol. Requieres la luz del sol, ¿sí? El sol es papá y buen momento para hacer las paces con papá, aunque papá ya no esté. Buen momento para perdonar, para darte cuenta que no hay nada que perdonar. El verdadero perdón, dicen, llega cuando nos damos cuenta que no hay nada que perdonar. Punto número 2, oxígeno, oxigénate. Sal a correr. Haz ejercicio. Si sales a correr, por favor, puedes hacerlo en un lugar donde no haya muchas personas. No te pongas la mascarilla, te vas a asfixiar, ¿sí? Haz ejercicio aeróbico en casa, se puede, pero hazlo en una zona abierta, no lo hagas dentro. Que se oxigene tu cuerpo, que tus pulmones tengan oxígeno. Y cada vez que tú respiras, cada vez que ese oxígeno entra, date cuenta que lo que estás introduciendo a tu cuerpo es vida, ¿sí? Es lo que te va a dar vida. Y punto número 3, muy relacionado con los otros 2 puntos. Y aquí te voy a hablar directa y exclusivamente del miedo. El miedo está representado efectivamente por los pulmones. Por eso las personas que están con miedo en casa son más susceptibles a enfermarse. Si yo no asimilo la vida, quiere decir que yo tengo miedo a morir. El miedo a morir me va a poner en condicional de muerte definitivamente. Pero al yo tener mucho miedo, estoy afectando mis pulmones. Esta es la clave de por qué la gente sigue enfermando. Esta es la clave de por qué te digo, no veas noticias, no te enroles en cuestiones negativas. Comienza a compartir cosas positivas para que creemos una masa crítica de pensamiento positivo poderoso y soltemos el miedo, ¿ok? Entonces, punto número 3, vamos a manejar el miedo. Eric, ¿cómo le hago para quitarme el miedo? Ok, ¿cómo te vas a quitar el miedo? No puedes. El miedo no se puede quitar. Lamento decepcionarte. Si te quitas el miedo, te mueres. El miedo es natural. El miedo está en tu cuerpo químicamente. Cuando tú estás en una situación de riesgo, tus glándulas suprarrenales producen adrenalina y eso te pone en condición de huida y es para que salves tu vida. Esto viene desde la época de las cavernas, cuando teníamos que huir de ciertos depredadores. ¿Por qué? Porque si no está el miedo presente en tu vida, puedes llegar a morir, ¿sí? Si te enfrentas en alguna situación que te pone en peligro de muerte, vas a sentir miedo y el miedo va a hacer que corras, va a hacer que despiertes, va a hacer que hagas algo y salves tu vida. Si tú te deshicieras del miedo y el miedo no existiera, entonces te mueres, porque no vas a poder ver el peligro, no vas a poder medir el peligro. Entonces, primer punto dentro del punto número 3, el miedo está bien. Deja de pelearte con el miedo, porque el miedo es natural. El miedo no se puede quitar,
el miedo no se puede eliminar, el miedo no se puede deshacer mágicamente. Recuerda lo que te hablo del pensamiento positivo pendejo. Entonces, el miedo no se puede eliminar de forma mágica. ¿Cómo se transmuta el miedo en algo positivo? Dándote cuenta que existe, dándote cuenta que está y siendo más grande que tus miedos. ¿Cuál es tu miedo en esta pandemia? Pregúntate, ¿cuál es tu miedo? Enfermarte. ¿Cuál es tu miedo? Que se enfermen tus seres queridos. ¿Cuál es el miedo? Que tu salud se afecte y no puedas trabajar. Detrás de ese miedo hay un miedo más grande. El miedo más grande que tiene el ser humano es el miedo a morir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad de muchos apegos. Entonces la gente ahorita está muerta de miedo porque tiene miedo a morir. No existe mejor forma de manipular al ser humano que introducirle en su mente el miedo a morir. Una vez que se instala el miedo en tu mente, una vez que alguien, algo, logra instalar el miedo en tu mente, pueden manipularte de cualquier forma. Somos capaces de someternos a un nivel impresionante con tal de no morir. Por eso hoy en día estamos haciendo caso a todas las idioteces que nos dice el gobierno. Por eso tenemos información tan equivocada de muchas partes, porque nos están manipulando. ¿Para qué fines? Desconozco. No es tema que vamos a tratar aquí. Entonces, date cuenta que el miedo ahí está. Tienes que ser más grande que tu miedo. ¿Tienes miedo a morir? Ok, existe un riesgo. Definitivamente existe un riesgo de morir. Sí, pero ¿qué tan grande es? Es muy poco. Investiga. Cuestiona todo. Recuerda que yo te digo siempre, cuestiona todo. Investiga las cifras. Si tú hoy ves una noticia porque decidiste enrolarte en las noticias y te dicen es que hoy en el estado en donde tú vivas, en el país donde vivas, van 1000 muertos en lo que va de la pandemia. 1000 suena muchísimo, ¿sí? Híjole, 1000 muertos, ¿qué voy a hacer? Entonces estoy empezando a ponerme en condición de miedo. Automáticamente se activa todo esto en mi cuerpo, se empiezan a dañar mis pulmones. Comienzo a segregar, adivina qué, cuando tienes miedo, cuando estás en una condición de estrés, tu cerebro produce una sustancia que se llama cortisol. El cortisol lo produce tu cuerpo en condiciones de estrés. Y el cortisol va a inhibir, ¿sí? O va a entrar en lugar de la serotonina y la dopamina, que son las hormonas de la felicidad. Entonces, si tú tienes miedo, eres vulnerable absolutamente a todo. Por eso es que yo te digo que el miedo daña. Por eso daña, porque físicamente el miedo produce químicos que hacen que tu cuerpo se deprima en todos los aspectos. Entonces, cuando tú viste esta noticia vas a tener miedo. ¿Cómo te vas a quitar el miedo? Investiga, cuestiona. Y cuestionar, para todos los haters, cuestionar no implica decir no existe, no es cierto, no son 1000 muertos. No, cuando yo cuestiono, no cuestiono desde ese lado estúpido. No, sí son 1000 muertos. Pero a ver, ¿cuántas personas mueren en, no sé, el tiempo que te hayan dicho, 1, 2, 3 meses, en ese estado al año? Y vete a investigar el año pasado, ¿cuántas personas murieron en ese tiempo? Y te vas a dar cuenta que a lo mejor fueron 1000 también, o fueron 900, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces, la información que obtienes de cuestionar te hace estar tranquilo. Cuestiona todo, no te creas lo primero que nos dicen, ¿sí? Primer mecanismo dentro del punto número 3 para deshacerte del miedo. Cuestiona absolutamente todo, ¿ok? Porque entonces no te estás deshaciendo del miedo desde el lado negativo de no existe y lo dejas de ver. ¿Recuerdas que yo te digo que si tú dejas de ver algo y le das la espalda a algo, lo estás negando y lo que niegas te somete? Existe un problema evidente, pero requieres no negarlo, ¿sí? Entonces, ya estás cuestionando el miedo. Punto número 2, para transformar el miedo. Me voy a meter a hablar un poco de ansiedad. Hoy por hoy estamos viviendo ansiedad. La ansiedad es lo que se causa en nuestro cuerpo
por un exceso de pensamiento negativo hacia el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a tener dinero? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Se va a morir mi abuelito? ¿Se va a morir mi abuelita? ¿Qué va a pasar con mis papás? ¿Los tengo que cuidar? ¿Mi trabajo? ¿Me van a encerrar otra vez? ¿Sí? Ok, todo esto causa ansiedad, todo esto causa un pensamiento negativo al futuro que va a causar ansiedad. Cuando tu mente se va en negativo al futuro y tu cuerpo se queda en el presente, comienzas a tener síntomas de ansiedad. Y esa es la parte negativa que no debes dejar llegar del miedo, porque entonces el miedo te paraliza. Y el miedo no es malo siempre y cuando no te paralice, porque a partir del miedo podemos crear cosas impresionantes en la vida. Ese es otro tema que trataremos después. Entonces, cuando estés en ese momento, en ese punto que comienzas a sentir ansiedad, temblores, sudoración, hueco en el estómago, miedo no sabes a qué, un terror de morir, un terror irracional de morir, estás entrando en condición de ansiedad. En ese momento vas a hacer un ejercicio que te explico en este momento rapidísimo. Se llama respiración consciente. Respiración consciente quiere decir, durante 5 minutos cronometrados, contados, lo único a lo que le vas a poner atención es a tu respiración, ¿sí? No vas a hacer ejercicios respiratorios, ni mantras, ni cosas complicadas. Simplemente te quedas en silencio y lo único que vas a hacer es poner atención a tu respiración. Tu único foco es tu respiración. El aire que ingresa, el aire que sale. Lo que estás inhalando y lo que estás exhalando. Este ejercicio es poderosísimo, fíjate, así de sencillo como te estoy diciendo es, y es poderosísimo. 5 minutos, única y exclusivamente centrarte en tu respiración. Nada de pensamiento positivo pendejo, todo va a estar bien. No, déjate de pensamiento positivo pendejo. 5 minutos, solo tu respiración. Pones atención en inhalar, pones atención en exhalar. ¿Sabes qué va a suceder en esos 5 minutos? Tu mente que estaba en el futuro catastrófico, lo que hiciste fue echarle un anzuelo y traértela e incorporarla en el presente. Vas a notar que te sientes increíblemente tranquilo, increíblemente tranquila después de hacer esto. Y fíjate cómo aquí estás conectando con el segundo punto, que hablamos de oxigenación. Además de estar tranquilizando tu mente y transformando el miedo, estás oxigenando tu cuerpo y estás dándole fortaleza a tu sistema inmune, porque el oxígeno se requiere para crear las células que produce tu sistema inmunológico para poderse defender. Y punto número 3, dentro del punto número 3, para terminar con el miedo, recuerda que no somos lo que nos hacen, somos lo que hacemos con lo que nos hacen. Esto que está sucediendo aquí afuera es algo que alguien, por alguna razón, está intentando hacernos. Y ojo, no te estoy diciendo que no exista, pero algo hay de manipulación, ¿sí? O simplemente ponte a hablar del virus. El virus nos quiere dañar, pues yo no voy a dejar que me dañe, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Me voy a responsabilizar de mi salud. Si todo va a estar bien en tu vida, depende 100% de ti. Pon manos a la obra. ¿Tienes miedo? Ahí está. Ahí déjalo. El miedo es normal, porque el miedo, bien manejado, te va a llevar a crear nuevos mecanismos para que puedas ahora salir de esta. Entonces, si sientes miedo, deja de negarlo. Este es el punto número 3. No niegues el miedo ahí está. Utilízalo a tu favor. Utiliza el miedo a tu favor. ¿Qué vas a hacer con lo que ahora está pasando? ¿Sí? Ya estoy escuchando la pregunta sin necesidad de leerla. Eric, ¿y cómo le hago para transformar el miedo? Ok, no tengo idea. Te puedo dar 1001 mecanismos y esos vienen desde mi forma de trabajar mis miedos. Requieres encontrar tus mecanismos para transformar el miedo. Si tú le tienes miedo a las alturas, el miedo no te lo vas a quitar. Puedes ir a aventarte de un paracaídas, ¿sí? Y cuando estés a punto de brincar, vas a tener terror. Dime, ¿se te quitó el miedo? No. ¿Qué tuviste que hacer para transformar el miedo en emoción y en una experiencia impresionante?
saltar. Entonces comienza a saltar en tu vida. ¿Tienes miedo a salir? Sal, llevando todas las precauciones necesarias, con tu cubrebocas, sanitízate, haz todo lo que quieras. Pero si tienes miedo a salir, sal, no te va a pasar nada. Pensamiento positivo poderoso ante todo. Jamás desde él, esto no existe, es un invento del gobierno, todas esas tonterías. ¿Ok? Existe en nuestra mente. Si existe en nuestra mente, existe en nuestra realidad. ¿Qué te parece si comienzas a pensar en tu mente, no que no existe, pero sí que de ti depende que termine? Y comienzas a enfrentar y comienzas a afrontar. Y aquí te quiero invitar, sea donde sea que me estés viendo, a que realices lo que llamamos desobediencia civil. No seamos borregos, no te dejes llevar por absolutamente todo lo que la élite, todo lo que los gobiernos dicen. Hay muchas cosas ciertas, hay otras cosas muy manipuladas. Cuestiona todo, porque esto va a terminar el día que nosotros queramos. Y último punto, y esto es extra, no esperes a que la pandemia pase. Porque si tú estás esperando a que la pandemia pase para crear el negocio, para hacer algo, para salir, estás haciendo lo que siempre haces en tu vida, paralizarte ante el miedo. Si tú estás paralizado ante el miedo de la pandemia, ponte a pensar cuántas veces en el pasado te has paralizado y no has hecho cosas. Porque esto simplemente es otra vez hacer lo mismo, solo con un pretexto diferente. Buen momento para comenzar a hacer cosas distintas. Si tú esperas a que la pandemia pase, la pandemia jamás va a pasar. Por eso esto se está alargando. Esto es un principio energético y es un principio cuántico. Para que la pandemia pase, ¿qué se requiere? Se requiere una pandemia. El pensamiento de ya que la pandemia pase está creando y alimentando la pandemia para que pueda pasar en algún momento. Pero ese momento se está alejando cada vez más. Necesitamos tomar acción ahorita para que se elimine este pensamiento de la pandemia, creemos masa crítica en positivo. Es como va a funcionar, ¿sí? Y deja de reflejar en esta pandemia toda tu vida, todos tus miedos, ¿sí? Porque hay personas que no tienen nada de miedo y se están cuidando. No tener miedo no implica no cuidarse, pero están llevando a cabo su vida. Y hay muchas personas que están creando impresionantemente en esta pandemia. ¿Por qué tú no? Si hoy por hoy estás aterrado, no es la primera vez que lo estás. Y este simplemente es una repetición de algo que ha sucedido muchas otras veces en tu vida. El miedo ahí va a estar, requiere solamente transformarlo. Recapitulamos rápidamente: la luz del sol, punto número 1, importantísimo. Oxígeno, punto número 2, sana las relaciones con tus seres queridos, sana las relaciones con tu entorno, sana la relación con tu papá, ¿sí? Aquel que se está enfermando, que estaba excelentemente bien y que me dicen, Eric, es que tenía toda la salud del mundo, ¿cómo estaba la relación con su papá? Híjole, ¿sabes qué? Es que lo odiaba, lo abandonó de chiquito. Y luego me dice la persona en terapia, es que nunca lo conocí. No importa, lo que tú tienes dentro está afectando esa energía, ¿sí? Es así como trabajamos en biodescodificación y bioneuroemoción. Y punto número 3, el miedo. El miedo ahí está. El miedo no se elimina mágicamente. El miedo se transforma y se utiliza a favor. ¿Ok? Me da muchísimo gusto su interacción. Me da muchísimo gusto toda su participación. Discúlpame si no estuve contestando todos tus comentarios que pusiste aquí abajo. Nos tardaríamos muchísimo y nos salimos del tema. Este tema da para mucho, la verdad. No podemos hablar todo aquí, pero me encantaría que me hicieras llegar algunas otras dudas si las tienes. El día de mañana voy a estar contestando todas sus preguntas que me dejaron en comentarios. Entonces, a partir de mañana, poco a poco comienzo a contestar todas sus preguntas. De las preguntas más importantes grabaré un siguiente video. Te pido que compartas por favor este video, se va a quedar aquí en mi Facebook. Dale compartir por favor para que esta información pueda llegar a más personas. Me encanta compartir contigo, me encanta compartir todo contigo. Muchas gracias.
por estar aquí. Nos estamos viendo. Estoy al pendiente de todas tus preguntas.